Hola a todos y a todas, buenas tardes. De nuevo me presento, Silvia Lago Martínez. Bueno, seguimos avanzando con el programa de la materia. Ya hemos visto los contenidos de la unidad 1 y de la unidad 2. Vamos a avanzar ahora entonces con los contenidos de la unidad 3. Debo comentarles que esta unidad requiere tal vez un poquito más de dificultad que las anteriores en términos de trabajo individual. Así que les recomiendo enfáticamente que trabajen mucho con sus docentes de prácticos a través de las distintas modalidades que en cada comisión se hayan dado, y si es posible trabajar en equipos o grupitos de 2 o 3 personas también les va a ser muy útil. Bueno, vamos a revisar a través del PowerPoint, vamos a comenzar con el contenido de la materia. Bueno, en primer lugar hagamos una revisión de lo que contiene o sobre lo que queremos trabajar en esta unidad. Nos vamos a referir a lo que es el universo, la población y la unidad de análisis, tipos y propiedades de las mismas, que son las variables y los indicadores, construcción y desarrollo de índices y elaboración de tipologías. Todo esto refiere en realidad a lo que llamamos la medición en las ciencias sociales. Empecemos por revisar un contenido que ya en las anteriores unidades lo vimos. ¿A qué nos referimos con universo y población de estudio? Estudio y investigación de alguna manera lo tomamos como sinónimos en estos casos, ¿no? El universo es la totalidad de los elementos o características que conforman el ámbito de un estudio o investigación, es decir, es nuestro objeto de estudio. En cambio, la población en estudio, o la población acotada de nuestra investigación, es el conjunto de las unidades de análisis que serán estudiadas, y configuran la base empírica o la base de contrastación en caso de que tengamos hipótesis para contrastar. Es decir, supone un recorte del objeto de estudio que suele estar acotado en el espacio y en el tiempo, como vimos antes, ¿no? Si se trata de un diseño de investigación transversal o longitudinal, y cuál es el alcance, si estamos hablando de países, de regiones, de una localidad, de una escuela, o de un conjunto de libros editados por la Universidad de Buenos Aires destinados a los estudiantes de ciencia política, por ejemplo. Aparecen acá dos conceptos también, que son el de censo y muestra. Quiere decir que censo nos referimos al relevamiento de toda la población de una investigación, o sea, la totalidad de las unidades de análisis. Esto solamente refiere a lo que se llaman los censos nacionales, ¿no? Llevados a cabo por organismos gubernamentales, en este caso el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y bueno, todas las direcciones de estadísticas de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires del país. Este censo debería realizarse en este año, 2020, pero bueno, por la situación de la pandemia seguramente no se va a hacer, aunque ya se venía preparando desde el año pasado. Ustedes saben que los censos se realizan cada 10 años. Bueno, pero también pueden haber otros estudios por censo, por ejemplo, si uno piensa en la totalidad de personas que utilizan un determinado bien o servicio, por ejemplo. No sé, se me está ocurriendo en este momento los usuarios de medicina prepaga, que podría ser importante para la situación contextual en la que estamos viviendo. Tal vez ese registro existe, porque sabemos todos los que están suscriptos en una medicina prepaga, y podríamos acercarles un formulario o algún tipo de modelo de trabajo de relevamiento de información en este momento a través de recursos tecnológicos, por ejemplo. Pero en general lo que usualmente en las ciencias sociales utilizamos es una muestra de la población para hacer nuestra investigación, o sea, relevamos información sobre una muestra, que por otra parte existen mecanismos para trabajar con muestras y poder realizar inferencias a toda la población. No vamos a ver el diseño de muestra en la investigación cuantitativa, pero debo recordarles o comentarles que esto, lo que llamamos la medición en las ciencias sociales, que es un poco el contenido de esta materia, lo estamos pensando fundamentalmente para la investigación cuantitativa, lo que vamos a ver en esta clase. Como hacia el final del cuatrimestre vamos a ver la cualitativa, ahí volveremos a rever este concepto de cómo medimos o cómo nos acercamos a los observables en la investigación cualitativa. Bien. Entonces, la población es el conjunto de las unidades de análisis. ¿Qué son estas? Los elementos de estudio, aquellos que investigamos,
Pueden ser personas, pueden ser países, pueden ser regiones, pueden ser escuelas, pueden ser productos de las personas, por ejemplo, productos culturales, filmografía, fotografía, elaboración artística, etc. También pueden ser, no sé, producciones académicas, libros, artículos de investigación, puede ser producción en comunicación, prensa. Bueno, es decir, las unidades de análisis no siempre son personas, localidades, regiones o países. Podemos trabajar con otro tipo de unidades de análisis, como ya les digo, por ejemplo, para hacer una investigación longitudinal, la filmografía de la Argentina desde el siglo XX a esta parte puede llegar a ser un conjunto de unidades de análisis. Ahora, sobre estas unidades de análisis vamos a predicar variables. ¿Qué son las variables? Atributos, características, valores de estas unidades de análisis. Es decir, justamente se le denomina variable porque varían de acuerdo a cada unidad. Si nosotros pensamos en personas, por ejemplo, electores de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que votan en una elección, ya sea local o presidencial, qué atributos o características o valores de estas personas, electores, nos interesarían para la investigación. Generalmente se tiene en cuenta el género, se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta su nivel educativo, sus elecciones de contexto cultural, si emite determinadas opiniones o no, en qué área de la ciudad reside, y otras muchas. Por ejemplo, valores serían la edad, que es numérica. Si estuviéramos pensando en estudiantes de ciencia política, una de las variables que podríamos tener en cuenta es cantidad de materias aprobadas, y esos también serían valores, o qué sé yo, promedio de nota obtenida hasta el momento de la cursada. Digo para que tengamos en cuenta la diferencia entre un atributo y un valor de variable, ¿no? Este conjunto de variables son los que nos interesan para el estudio, es decir, no vamos a observar todas las características de un elector, o todos los atributos que puede tener, o todos los valores que puede asumir alguna de sus variables, sino que vamos a observar solo aquellas que están vinculadas con el propósito de la investigación, ¿no? Transmitido a través de los objetivos. Ahora tenemos otro tipo de unidad, que es la unidad de recolección. Por ejemplo, si se debe relevar información sobre hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela, no es el hogar como tal el que me brinda esa información, sino alguno de sus miembros. Es decir, por ejemplo, información sobre niños en escolaridad la debería proveer alguno de los adultos de esa casa, de esa familia o de ese hogar. Lo mismo pasa con una escuela. Por ejemplo, si yo quiero obtener información sobre estudiantes, si no puedo consultar a cada uno de ellos, puedo tomar al docente o a la autoridad escolar como una unidad de recolección, que nos informe aquellos aspectos que nos interesan de los estudiantes. En estos casos, la unidad de análisis no coincide con la unidad de recolección de información. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que las unidades pueden tener dos características: ser colectivas o individuales. Se entiende por unidades colectivas aquellas compuestas por unidades menores, llamadas individuales. Por ejemplo, los países a su interior tienen personas, tienen autoridades, tienen producción artística, etc. Circunscripciones electorales, provincias de la Argentina, hogares, el Parlamento, el Poder Legislativo. Son unidades colectivas. Individuales son aquellas que no pueden ser subdivididas en unidades menores. Por ejemplo, las personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires, en edad de votar, acá está caracterizado el elector, puede ser estudiante de la carrera ciencia política, puede ser personas que buscan empleo si nuestro tema de investigación es el trabajo. Es decir, a su interior no encontramos otras unidades menores. Es importante tener en cuenta cuando las unidades son colectivas o individuales, porque debemos construir variables que guarden correspondencia con dichas unidades. Es decir, si nuestras unidades son individuales, debemos construir variables con sus respectivos sistemas de categorías que permitan clasificar a ese tipo de unidad.
Lo mismo sucede si las unidades elegidas son colectivas o colectivos. ¿Qué sucedería si no lo hacemos? Es decir, si no guarda correspondencia las variables que predicamos de las unidades individuales o colectivas, estaríamos confundiendo estos niveles de análisis y podríamos predicar incorrectamente características de los colectivos a los individuos o al revés, ¿no? Este tipo de error lo denominamos falacias de análisis. ¿Qué es una falacia? Es transferir directamente características o relaciones desde un nivel a otro, del colectivo a individual o al revés. La falacia ecológica, por ejemplo, es proyectar, inferir características desde unidades colectivas a las individuales. Por ejemplo, si caracterizamos a ciertas circunscripciones electorales de la Ciudad de Buenos Aires como circunscripciones con predominio de clase media, no podemos inferir que todos sus habitantes pertenecen a la clase media. Algunos de sus habitantes pertenecerán a dicha clase y otros no. Esto quiere decir que cuando decimos un barrio de clase media, en realidad no es correcto, porque la clase social, o el estamento, o los distintos niveles sociales, no son, en este caso, un atributo del barrio o de la zona, sino atributo de las personas o de las familias, en todo caso. Este tipo de error le llamamos falacia ecológica. Al mismo tiempo puede ocurrir que una unidad de análisis pueda ser considerada en una investigación como colectivo, pero en otra como miembro o como individuo, en otro contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de la tasa de desocupación, debemos preguntarnos a qué unidad de análisis describe, y describe a un colectivo. La propiedad de estar ocupado o desocupado pertenece a cada una de las personas mayores de 14 años, ¿no?, que integran lo que se llama la población económicamente activa, y cuando se construye esa tasa se observa la característica de ser desocupado o ocupado de los individuos, pero luego, mediante una operación matemática, podemos referirla a un colectivo. Y esto queda claro si se observa el modo de cálculo de la tasa de desocupación, ¿no?, que es igual al total de las personas desocupadas dividido por el total de las personas de la PEA, población económicamente activa, por 100. Esto quiere decir que a través de la información de los individuos, que forman parte de la PEA, podemos inferir luego la tasa de desocupación u ocupación de un país, una región, una localidad. Quiere decir que una misma variable de una unidad de análisis puede ser analizada como individual o colectiva, pero hubo una transformación de esta información que recibimos, por ejemplo, a través de la encuesta permanente de hogares, la traducimos en un dato colectivo para determinada región, localidad, etc. A ver, ¿se acuerdan que habíamos visto lo que era el marco conceptual y los conceptos fundamentales en una investigación, ¿no? Formular el significado de las variables. Esto emerge de la teoría sustantiva que sostiene el marco teórico con el que estamos trabajando, y ahí remito un poco a lo que decíamos cuando hablábamos de los diseños de investigación, que él o la investigadora, el equipo de investigación, el área gubernamental que se dedica a la investigación, tiene que diseñar una estrategia teórico-metodológica para llevar a cabo ese estudio. Entonces, la definición de los conceptos es muy importante porque afirman el significado en un contexto teórico específico, ¿no? Y es necesaria puesto que no se le da el mismo significado a los términos o variables. Ahora más adelante vamos a ver el ejemplo de la pobreza, que es una variable que vamos a llamar variable compleja, y vamos a ver que el concepto de pobreza no es exactamente el mismo, ¿no? Algunos pueden referirlo a simplemente lo que se llama los elementos de la subsistencia, es decir, por ingresos. Otros pueden pensar en otros elementos que tengan que ver con derechos humanos y sociales. Tampoco es lo mismo la pobreza en nuestro país hoy en día que el concepto de pobreza que existía hace un siglo atrás, o el concepto de pobreza que puede haber en la Argentina con el que puede haber en la India. Es decir, se debe explicitar qué se entiende por pobreza, cómo se define. Y esto está basado justamente en la teoría sustantiva. Los conceptos, este concepto pobreza debe ser transformado en observables, es decir, en variables indicadores que nos permitan medir en las ciencias sociales. Es decir, no solamente nos alcanza con definir la pobreza, sino que queremos ver
¿Qué pobreza, qué tipo de pobreza, cuánta pobreza encontramos en nuestro medio? Para ello vamos a generar instrumentos de medición. Y esto es pasar de este concepto teórico a observables concretos, que son las variables y los indicadores. Entonces, vamos a lo que le llamamos la medición en las ciencias sociales. Es el resultado de un procedimiento que entrecruza lo conceptual, lo metodológico y lo empírico. El investigador construye este nexo teórico-metodológico-técnico, porque hay que tomar algunas resoluciones técnicas para poder medir la pobreza, ya lo vamos a ver, a partir de su problema de investigación. Cuando nos involucramos en la realidad de estudio, aparte de conceptos variables, producimos algún tipo de medición más o menos compleja de la que resultan datos cualitativos o cuantitativos. Vuelvo a repetir lo que vimos antes, que nosotros no relevamos datos, sino información, y los datos se construyen a partir de la información que obtenemos, de manera tal que a veces con la misma información no se construye exactamente el mismo dato. Entonces pasamos de un concepto definido teóricamente al concepto definido operacionalmente, que es la variable, por medio de diferentes métodos y técnicas. Es decir, se transita entre el concepto corpus teórico al dato producido. Bien, volvemos entonces un poco al concepto de variable, que es el aspecto discernible de este objeto de estudio, de unidad de análisis. Posee un referente directo observable, por ejemplo, la edad, el género, el logro educacional, nivel educativo, por ejemplo. En cambio, los constructos son construcciones que denotan conceptos multidimensionales y más complejos. ¿Qué tipos de variables podemos tener? Vamos a llamar variables discretas, continuas, cualitativas, cuantitativas y sus niveles de medición. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Aquellos atributos o características, por ejemplo, el género, no es una variable cuantitativa. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Bueno, aquellas que son numéricas, ¿no? Características o valores de la variable que son numéricos, edad, cantidad de materias aprobadas, promedio de nota, bueno, diferentes cuestiones que son numéricas. Cuando nos referimos al nivel de medición de las variables, tienen que ver exactamente con esto, es decir, un nivel de medición que llamamos nominal, es aquel que nos permite a una variable solamente establecer diferencias entre una categoría y otra. Ahora vamos a ver bien lo que quiere decir las categorías. Por ejemplo, el género, si solamente tomamos masculino o femenino, ahora podemos tomar otro conjunto de géneros, simplemente estamos estableciendo una diferencia de género, ¿no? Nominal. Ese nivel de medición de la variable le denominamos nominal. En cambio, si pensamos en el nivel de educación, ahí tenemos cierta jerarquía en los niveles de medición, es decir, se supone que aquel que su nivel de educación es universitario, es un nivel de medición en cuanto a la educación mayor que el que tiene nivel primario de educación. En ese caso denominamos a la variable ordinal, porque establece diferentes órdenes, ¿no? Todas aquellas variables que refieran a niveles de educación, nivel de opinión o grado de opinión respecto a una propuesta determinada. Todas esas son ordinales. De todas maneras, esto lo van a ver bien en prácticos, ¿no? Las diferencias entre nominales y ordinales. Y por último, las variables cuantitativas, su nivel de medición es un nivel de medición intervalar o por intervalos, o aparece diferente en la bibliografía. Intervalar solemos denominarla porque además de establecer diferencias y orden, podemos establecer valores diferenciales. La edad, por ejemplo, que tiene 50 años, tiene el doble de edad que el que tiene 25. Y aparece también la noción de variables discretas o continuas, ¿no? Son discretas, son unidades que refieren a, por ejemplo, cantidades específicas de objetos. En cambio, continuas, por ejemplo, la edad es continua porque cuando uno saca un promedio de edad puede decir que alguien tiene 25 años, 3 meses
y 8 días, es decir, esa variable representa una continuidad desde el momento del nacimiento hasta un periodo determinado que consideremos en la investigación de edad. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con edades de lectores, podemos tomar dos decisiones diferentes. Una es decir, vamos a tomar hasta los 70 años, porque son los que se encuentran obligados a votar, o vamos a no poner límite superior de edad, es decir, la edad que esa persona tenga siempre y cuando sea un elector, ¿no? Es una diferencia distinta, una decisión que toma el investigador de acuerdo a los objetivos y a lo que se está proponiendo o definiendo como concepto. Además tenemos otra noción que es el rol o estatus de una variable en una hipótesis. Después vamos a ver más adelante cómo se conforma una hipótesis y qué tipo de relaciones puede establecer. Por ahora vimos las hipótesis como concepto general. Y luego vamos a ver lo que son las hipótesis más de trabajo operacionales. Por ejemplo, una variable puede ser independiente, dependiente, puede intervenir, puede controlar, o puede ser una variable contextual en una hipótesis, ¿no? Una variable independiente es aquella que explica o trata de explicar a otra variable dependiente, y una interviniente es aquella que aparece entre medio de estas dos variables, y una de control en general son operaciones que utilizamos para trabajar con determinadas medidas estadísticas. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos tomado como ejemplo, bueno, cuáles serían las variables que intervienen para determinar el desarrollo de la pandemia en un país, en una provincia o localidad determinada, ¿no? Que tenían que ver, por ejemplo, con el hecho de que las condiciones de habitabilidad de estas personas les permitieran hacer un aislamiento social digno, es decir, con espacios, tiempos, o la gente no puede separarse por cuestiones de habitabilidad. Puede ser que existan, por ejemplo, reglamentaciones o punitorios para aquellos que violan ese aislamiento social, o no existan. Puede ser que las distintas familias decidan tomar determinaciones en contra de esos punitorios o no, es decir, un conjunto de variables independientes que podrían explicar el resultado contagio en un área determinada, ¿no? En este contexto tan particular. Ahí aparecerían estas variables que les mencioné antes como independientes, y la dependiente sería esta variable contagio, que podríamos convertirla en una variable cuantitativa a través de la medición en cantidad exacta de personas contagiadas. Ahí puede intervenir, por ejemplo, el contexto, tranquilamente, es decir, de qué tipo de barrio o zona estamos hablando. No es lo mismo una urbe densamente poblada que un área rural o semirural. Y podemos controlar variables como, se me ocurre que, por ejemplo, el contexto normativo puede ser una variable importante. El contexto es específicamente la situación de pandemia en los meses de marzo y abril de 2020, seguramente los que vendrán. Bueno, espero que hasta aquí más o menos les haya quedado claro. Ahora voy a agregar otro concepto más que ya lo mencioné y que, digo, agrega un contenido de complejidad aún mayor, que son las categorías de las variables, ¿no? Y esto son los atributos o valores discernibles de una variable. Así como la variable es un atributo o un valor de la unidad de análisis, la categoría es aquella que me permite localizar a cada una de las unidades de análisis en una característica particular de la variable. Por ejemplo, si yo digo que la variable es edad, por ejemplo, edad de los estudiantes de ciencias políticas, ¿cuál debería ser las categorías de la variable edad? Bueno, seguramente como es una variable cuantitativa, numérica, vamos a después agruparla en lo que llamamos intervalos de edad. Entonces puedo decir que los estudiantes de ciencia política tienen entre 18 y 21 años de edad, y decir que son los más jóvenes, y puedo luego tomar otra categoría que va de 22 a 27, 28 años, y luego otra de 28 años a 40, 45, y luego hasta la edad
máxima que podamos encontrar entre los estudiantes de ciencia política. Entonces, las categorías son cada una de estos intervalos de edad que he puesto. Lo mismo ocurre con el nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, a nivel educativo podemos trabajarlo como un distinto nivel, comenzando con sin instrucción, hasta el nivel universitario de posgrado, ¿no? Cada uno de esos niveles sería una categoría de la variable educación. También podemos medir la educación a partir de cantidad de años en el sistema educativo formal, ¿no? ¿Cuántos años lleva en el educativo formal? ¿No? Son 6, 7 años una educación primaria, unos 12, 13 años secundarias, y así sucesivamente. Estas son específicamente las categorías. No son fijos para una variable dada, dependen de la naturaleza o la característica de la variable y las decisiones del investigador. La más básica es la presencia o ausencia de la propiedad que ella enuncia. Por ejemplo, la variable ocupación, que ya venimos hablando del tema del trabajo, está ocupado sí o no, sería las categorías más sencillas, que es por la ausencia o presencia de esa condición de actividad, ¿no? Seguramente si hablamos de ocupación vamos a trabajar con conceptos un poco más complejos, ¿no? Ocupación formal, informal, subocupación, bueno, diferentes formas de mirar el empleo, el desempleo, de acuerdo a cómo trabaja su marco conceptual el investigador. En este sentido, si está ocupado o no, sería aquella categorización más básica que podríamos encontrar. Esto, por ejemplo, también vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos pobreza viene más en profundidad, nos vamos a encontrar con el análisis de las viviendas, donde habitan familias. Por ejemplo, la presencia y ausencia de algunos elementos es muy común, si tiene pisos que sean de madera o de material, o tiene pisos de tierra, sí o no, o si tiene descarga de agua o no la tiene. Hay otras variables que son trabajadas con categorías bastante más complejas, ahora las vamos a ver. ¿Qué características o propiedades en realidad tienen las categorías? Que sean mutuamente excluyentes, o sea, alguien no puede estar ocupado o desocupado al mismo tiempo. Si está desocupado, es desocupado, si no lo está, no lo está, pero, o sea, se excluyen mutuamente. Que permita clasificar a todos los individuos de la población considerada. Es decir, yo estoy tomando, no sé, electores de la ciudad de Buenos Aires, todos los electores deberían poder ser incorporados en algunas de las características de la variable condición de actividad, que sería la variable respecto de si está activo o no está activo, trabaja o no trabaja. Si hay una otra posibilidad de categoría, y no está considerada, van a haber individuos que no van a poder ser clasificados en ellas, o sea que la cantidad de categorías y la calidad de esas categorías deben incorporar a todas las unidades de análisis, por ejemplo, los electores de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto tienen que tener relevancia y pertinencia teórica en relación a lo que venimos planteando desde nuestra teoría sustantiva. Bueno, la medición de por sí en realidad supone esto que llamamos el proceso de operacionalización, que está referido fundamentalmente a la bibliografía más clásica del tema, que ustedes la tienen para leer, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir algo que ya dije. Para la medición se requiere convertir la definición conceptual de cada variable en una definición operacional, es decir, expresarla en términos tales que enuncien los criterios que permitan su detección o medida empírica. Entonces, operacionalizar es construir observables, es construir posibilidades de medida en función del objetivo de la investigación y del marco teórico asumido en ella. La definición operacional se expresa en términos tales que enuncia los criterios que permitan su detección o medida empírica. Si la variable es compleja, la primera tarea de operacionalización será la distinción de dimensiones a considerar en la investigación, es decir, la distinción de aspectos de la variable teórica que se denominan dimensiones. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando yo estoy diciendo
debo convertir la definición conceptual en una definición operacional, quiere decir que a partir del concepto pobreza, yo establecí cuáles son las variables más importantes, o que tienen que ver con, más importantes para mí, o para mi equipo, es decir, las que considera nuestra investigación las significativas, aquellas que interesan estudiar, y las expresamos en términos de variables y luego indicadores, que también forma parte de la variable, ¿no? Entonces, este proceso de operación, que no es ni más ni menos que un proceso de medición, es aquel que construye las posibilidades de medida, a partir de perseguir un objetivo de investigación determinado. A ver, dicho esto, la complejidad de las variables tiene que ver con esta cuestión, si nosotros medimos la tasa de ocupación a través de un cociente, como lo vimos antes, ¿no? Un cociente de ocupado sobre la cantidad total de la población económicamente activa, es una manera sencilla, la variable ahí es una variable simple, y su medida es a través de una tasa. Sin embargo, por ejemplo, la pobreza como concepto es mucho más compleja que esto, porque la pobreza no es solamente si tiene dinero para comprar alimentos o pagar servicios, sino que además hay muchos otros elementos que tienen que ver con las condiciones de vida y el bienestar y la preservación de los derechos humanos y sociales de las personas. Tiene que ver con su acceso a la educación, a la recreación, a la salud, a un contexto o condiciones de vida dignas que permitan, por ejemplo, tener un agua corriente o un acceso a vehículos para transportarse, a transporte público, por ejemplo, etc. Entonces, esta variable requiere un tratamiento un poco mayor, más exhaustivo, y de ahí viene lo que se denominan las dimensiones de las variables, que ahora lo vamos a volver a ver. Entonces, en la literatura clásica aparece en un primer nivel la definición conceptual de la variable a medir, es decir, ¿qué entendemos por pobreza? La definimos, ¿no? En segundo lugar, enumerar las dimensiones de esa variable, y en tercer lugar, hay que seleccionar los indicadores, que son aquellos que me permiten efectivamente corroborar en qué consiste la pobreza y cómo la mido. Yo siempre doy un ejemplo muy sencillo, que es más fácil decirlo presencialmente, pero bueno, cuando uno viaja en el subterráneo, por ejemplo, supónganse que estamos sentados en un vagón del subte y decimos, a ver, ¿cuánta gente pobre, según mi criterio, mi concepto, encuentro yo que hay en este vagón? ¿Y cuáles serían aquellos indicadores que yo tomaría para intuitivamente determinar quién es pobre o menos pobre, ¿no? Y seguramente me va a surgir, no sé, la ropa, los zapatos, las condiciones de, no sé, del pelo, de la dentadura, o de sus manos, es decir, indicadores que son fundamentalmente intuitivos, ¿no? Bueno, cuando hacemos investigación, los indicadores no son intuitivos, son indicadores que surgen de un conjunto grande de indicadores y que seguramente tenemos que probar que efectivamente funcionen para dar cuenta de la realidad que estoy observando. Bien, hasta acá, concepto general de indicador. Es una variable que se deduce o representa una variable teórica. Esto también resulta a veces confuso para ustedes. ¿Por qué? Porque la variable, el indicador es lo mismo, sí, la variable puede ser más compleja o menos compleja. El indicador en realidad es uno de los indicadores de una variable, y también en definitiva es una variable, porque puede variar de, si nuestras unidades de análisis son personas, de persona a persona, ¿no? Entonces, la pobreza es una variable que puede ser de una familia, de una persona, o de un país pobre, un país no pobre, o en desarrollo, en vías de desarrollo, o emergente, no emergente, depende de las distintas categorizaciones de países periféricos o centrales, ¿no? Piensen ustedes la cantidad de categorizaciones que se han pensado para hablar del nivel socioeconómico de los países en el mundo, ¿no? Cada una de ellas tiene detrás un concepto y una posición teórica, ¿no? Teórica, ideológica y política. Histórica también, ¿no? Se hablaba de países dependientes, de países desarrollados y países dependientes en otros momentos. Bueno,
también depende de mucho de cómo los definan los organismos internacionales. Bueno, entonces volviendo, para poder hablar de pobreza de una persona o de un hogar o de un país o de una región, yo voy a tener en cuenta muchos indicadores, ¿no? No solamente voy a tener en cuenta el indicador de la cantidad de gente que no puede poder tener cubiertas las necesidades más básicas de alimento y vestido, pero sino también voy a tener la cuestión que tiene que ver con la educación, con salud, etcétera, todas las otras dimensiones de la variable que ya vengo mencionando antes, ¿no? Cada una de ellas es una dimensión distinta y va a requerir de indicadores específicos para poder medirla concretamente. Entonces el indicador es el instrumento concreto por medio del cual se obtiene la información de cada unidad de análisis. Esto hace posible su ubicación en un atributo o valor de la variable o en una dimensión de la misma. Acuérdense, dimensión ingresos, o sea, sobrevivencia, ingresos que están por debajo, por encima de la línea de pobreza, dimensión educativa, dimensión de vivienda y acceso a servicios de transporte, dimensión salud, son todas dimensiones a observar sobre la variable pobreza. Obviamente los indicadores específicos varían según la técnica de contrastación elegida para la investigación, por ejemplo, preguntas en el caso de una encuesta o observación, índices, si voy a trabajar con índices, con escalas, con datos secundarios, es decir, que todo lo que voy a relevar con la información, previamente tuve en cuenta cuáles son las técnicas que voy a utilizar, si voy a trabajar con una encuesta, si estoy observando los datos producidos por otros, si los estoy reelaborando, si quiero construir índices, escalas, tipologías, etc. A ver, entonces ahora la vengo mencionando, pero vamos a hacer un análisis bien concreto de la variable compleja pobreza, que ya dijimos que las unidades de análisis pueden ser colectivas o individuales. La pobreza puede referir pobreza de una persona, pobreza de un hogar, pobreza de una localidad, pobreza en un país. ¿Vieron las diferencias entre los niveles de las unidades? ¿Cuáles son colectivas y cuáles son individuales, ¿no? Entonces, se refiere a las privaciones de las personas u hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales. Esta es una definición de pobreza bastante operacional. Algunos enfoques, además de observar los resultados materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas capacidades individuales y colectivas. Desde la perspectiva de los aspectos observables de la pobreza, los métodos principales de medición utilizados, por lo menos en nuestro medio, son el método indirecto, que es el método del ingreso o consumo, y el método directo o multidimensional, que incorpora indicadores de derechos sociales y económicos o necesidades básicas y satisfechas, depende del enfoque de cada equipo de investigación, o de área gubernamental, o de institución privada, ¿no? Y muchos investigadores y equipos hablan de que para poder en realidad dar cuenta de esta variable compleja pobreza, hay que integrar ambos métodos. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro, ¿no? Estos son métodos de medición de la pobreza. Entonces, el método indirecto mide el nivel de vida a partir de los ingresos o consumo de las personas u hogares. Las unidades pueden ser personas o puede ser el hogar. Piense que el hogar, salvo que sea un hogar unipersonal, es una variable, es una unidad de análisis colectiva. Parte de lo que se llama la estimación de una línea de pobreza, definida como el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que satisfaga las necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, educación y salud. Se trata del método más usado por su fácil aplicación a las encuestas periódicas de hogares y por su sensibilidad a los cambios de corto plazo en las condiciones de vida de la población. Y se denomina índice de pobreza. A ver, ¿por qué es un método indirecto? Porque en realidad mide la pobreza a través de ingresos o consumos, no de cualidades particulares de las unidades de análisis, sino de un ingreso que percibe o de un consumo que realiza a partir de ese ingreso, ¿no? ¿Por qué es el método más utilizado? Ustedes saben que todos los meses se evalúa el índice de pobreza, lo que no quiere decir que en todos los países del mundo esto se haga de la manera tan frecuente como se hace acá, sino porque efectivamente es muy sensible a los cambios de corto plazo y vemos
que entre un mes y otro las variaciones de la pobreza en la Argentina pueden sensiblemente pasar de un 35 a un 38, a un 40 o a un 42%, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de los aumentos en la canasta básica familiar, es decir, el consumo de alimentos o de bienes y servicios. Eso hace que a iguales ingresos y aumento de los precios, más hogares puedan de un mes para el otro ser incluidos dentro de lo que serían los hogares pobres. Por eso habla de la sensibilidad a cambios de corto plazo. De hecho, estaba leyendo en el día de hoy que se espera que la pobreza, una vez pasada la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, va a estar cerca del 50%, o puede estar cerca del 50%. Entonces, como les decía antes, la línea de pobreza es una medida cruda, ya que el ingreso o consumo refleja la capacidad para satisfacer las necesidades materiales, pero no refleja necesariamente el nivel de vida alcanzado en el tiempo, ni aquellas necesidades que no dependen directa o inmediatamente del dinero, por ejemplo, de los servicios públicos, ¿no? El INDEC es el INDEC que elabora en base a los datos de la encuesta permanente de hogares esta información sobre la pobreza, no es solamente el INDEC, por ejemplo, el Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina, que suele aparecer mucho en los medios, también trabaja con la pobreza y otras variables, ¿no? Pero estamos esperando en general los datos del INDEC. Esto pasaba muy fuertemente el año pasado, este año está completamente desviado el eje, ¿no? Porque apenas arranca prácticamente el nuevo gobierno, muy rápidamente nos encontramos en este contexto totalmente extraño, digo, a lo que es la rutina o la vida diaria que teníamos hasta este momento, ¿no? Entonces, a partir de los ingresos de los hogares, se establece si estos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. ¿Cómo es el procedimiento? Se parte de utilizar una canasta básica de alimentos y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios, vestimenta, transporte, educación y salud, con el fin de obtener el valor de la canasta básica total. Los alimentos establecidos en la canasta básica se valorizan utilizando la lista de precios medios mensuales obtenidos por el INDEC para el cálculo del índice de precios al consumidor, los que se promedian y agregan. Es decir, quienes determinan los valores de los precios, es un relevamiento que hace el INDEC mensualmente a ver cómo están los precios, lo que se llama índice de precios al consumidor de la canasta básica. Por lo tanto, es muy sensible a la inflación, ¿no? Es decir, como les dije antes, es muy sensible porque a una subida importante de los precios, evidentemente, esto va a afectar directamente a la composición de la canasta básica de alimentos. En tanto, si el hogar sigue recibiendo los mismos ingresos, seguramente va a haber más gente o más hogares pobres en esa medición en particular. Entonces, para calcular la incidencia de la pobreza, se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la canasta básica total, y para el caso de indigencia, la proporción cuyo ingreso no supera la canasta básica de alimentos, ¿no? Vieron que hay dos medidas, el índice de pobreza y el índice de indigencia, ¿no? Que está particularmente calculado por la línea de pobreza y la línea de indigencia, o sea, aquellos hogares pobres son los que los ingresos que perciben no superan el valor de la canasta básica total. En cambio, el de la indigencia, la canasta básica alimentaria, solamente alimentación, no todos los otros indicadores que tuvimos en cuenta más arriba. A ver, les hago una breve referencia a lo que es la encuesta permanente de hogares, que es muy importante porque es una encuesta que nos da información permanente acerca de variables demográficas, socioeconómicas de la población de la Argentina, ¿no? Y es la que se toma como base para toda la información que luego circula en los medios y que es insumo muy importante para los investigadores de las ciencias sociales y los economistas, demógrafos, etcétera, ¿no? La EPH releva información a través de una encuesta por muestreo, es decir, no es un censo, no es a todos los hogares del país, que permite conocer características demográficas y sociodemográficas de la población vinculadas a la fuerza de trabajo. Entre otras, tasas de actividad,
¿no? Condición de actividad que les decía antes, ocupación, desocupación, empleo informal, etc. Empleo, desocupación y subocupación, indicadores de pobreza, indicadores de indigencia. La EPH abarca a 31 aglomerados urbanos, donde habita el 70% de la población urbana del país y cubre todas las capitales de provincia y las localidades de más de 100.000 habitantes. La encuesta, que ahora ha sido reformulada respecto a un modelo anterior, tiene ahora una periodicidad trimestral, es decir, que se supone que se hacen 4 ondas a lo largo de un año. Digo se supone porque a veces, no sé, este año, por ejemplo, seguramente no va a haber una periodicidad trimestral, porque como es una encuesta, y es una encuesta en hogares, es decir, es presencial, lo que llamamos encuesta presencial, hay un agente del Instituto de Estadísticas de la Nación, o de cada uno de los institutos de las provincias, que va a estos hogares, y eso en este momento no se está haciendo, por ejemplo. Acá tenemos un esquema de dimensiones, variables, indicadores de los ingresos monetarios y la capacidad de subsistencia de los hogares, ¿no? Ingresos, pobrezas y gastos de alimentación y salud. No lo voy a leer porque sería muy pesado, es la traducción más organizada de lo que les vengo contando, que es el ingreso total familiar, que es el ingreso per cápita familiar de cada una de las personas de la familia, a qué se considera indigentes y a qué se considera pobres. Lo dejo para que lo lean ustedes y que me hagan las preguntas de los temas que no respondo. Ahora deberíamos hablar de la pobreza multidimensional. Vieron que vimos hasta ahora lo que es la pobreza indirecta, ¿no? A través de estas formas de medición. Pero tenemos otro enfoque, que es la pobreza multidimensional o directa, y yo acá tomé como ejemplo el trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, que está basada en lo que se llaman los derechos económicos y sociales en la Argentina urbana. El estudio abarca este periodo de 2010-2018, ellos hacen mediciones permanentemente, ustedes lo han podido ver en los medios, cuando el observatorio hace una presentación de resultados, se valen de tanto relevamientos propios, es decir, de fuentes primarias, pero también se valen mucho de datos secundarios, por ejemplo, de la encuesta permanente de hogares, ¿no? En este periodo 2010-2018 es un periodo en el cual ellos hacen una sistematización de los trabajos propios, es decir, de fuentes de datos primarias en comparación permanentemente con los datos secundarios. Y acá hay una definición de lo que entienden por medida de pobreza multidimensional, que contempla elementos que involucran tanto el bienestar a partir de la capacidad que otorgan los ingresos, que es lo que venimos viendo, a bienes y servicios en el mercado, pero también una serie de derechos sociales y económicos que se consagran, tanto en la legislación nacional como internacional. Esta medida hace visibles privaciones no monetarias puntuales, su evolución a través del tiempo y la definición de distintos grados de privación que permite identificar situaciones de pobreza estructural. Es decir, que no es coyuntural, no es una situación que cambió de un mes al otro, de un año al otro, o de un trimestre al otro, si es la EPH, ¿no? Son situaciones de pobreza que vienen de mucho tiempo. Hablando un poco de los diseños transversales o longitudinales, pensemos que ellos están viendo la evaluación en este periodo de 8 años, a veces lo hacen a través de 8 años, o sea que han tomado esto, han relevado los datos anualmente, o a veces semestralmente, y luego los han compilado y los han elaborado y observado a través del tiempo, ¿no? De manera longitudinal, es decir, que acá aparece como un estudio longitudinal que en realidad se nutre de diferentes investigaciones hechas semestralmente o anualmente a lo largo de este periodo de tiempo. Bueno, es bastante largo trabajar con este ejemplo, así que yo voy a ver esto, cómo se aplica específicamente la metodología, y en la próxima clase arrancamos de acá para ver efectivamente una variable compleja como la pobreza trabajada a través de distintas variables e indicadores.
Entonces, la metodología aplicada para la construcción de esta matriz de pobreza multidimensional reconoce el carácter multidimensional a partir de la confluencia entre dos espacios de privación cualitativamente distintos. El espacio del bienestar económico, que tiene que ver con las mediciones indirectas que vimos recién, y el espacio asociado al cumplimiento de derechos sociales, ¿no? Una persona será pobre si forma parte de un hogar que es carente tanto en el espacio del bienestar como en el espacio de los derechos sociales. O sea que la pobreza no se acaba en la manera indirecta de medir, es decir, de la línea de pobreza y la línea de indigencia. Veamos a qué se refiere con el espacio de bienestar económico, cómo lo definen ellos, porque ya lo vimos en realidad a qué nos referimos, pero bueno, el observatorio hace sus propias definiciones, es decir, sus propios conceptos elabora. El espacio de bienestar económico es la capacidad de autonomía económica de los hogares, medida a partir de los ingresos corrientes, asociada a la capacidad de los hogares de acceder a recursos económicos corrientes a través del mercado, compras, de alimentos u otras, vestido o necesidades de salud, o distintas formas públicas o privadas de transferencias de ingresos, es decir, a través de que esa transferencia de dinero o de ingresos es a través de formas públicas o privadas que tiene el mercado. El espacio de los derechos económicos es un conjunto de derechos sociales y económicos que constituyen la expresión de realizaciones que por su urgencia e importancia son considerados comunes a todos los seres humanos. Bueno, yo sé que esto es un poquito complejo, digamos, entiendo que todo este relato, inclusive no presencial, puede ser tedioso para ustedes, de manera que voy a cortar acá la clase y vamos a retomar esta mirada multidimensional o esta forma de medir la pobreza a través de un esquema multidimensional como ejemplo para la próxima clase, porque este esquema de variables indicadores que tienen acá va a terminar siendo la construcción de un índice, es decir, a partir de esta cantidad de variables indicadores ya vamos a ver cómo podemos hacer un índice multidimensional o un índice complejo, ¿no? Entonces salimos de aquí, y bueno, los saludo, los despido, hasta la próxima clase, y bueno, nuevamente insisto en que tengamos un espacio de intercambio a través del foro. Podemos habilitar una clase online para preguntas el próximo miércoles. Bueno, los voy a estar informando de esta posibilidad. Bueno, hasta la próxima y que estén todos muy bien.